Hola, ¿cómo están? Yo soy Pau Paulain y estoy muy feliz por estar un día más con ustedes. En esta ocasión les voy a hacer un story time. Y te estarás preguntando, ¿pero qué tendré que contar la Paulain ahora? Les voy a contar cómo fue mi experiencia en la carrera de medicina. Y bueno, vamos a empezar ya con esto. Mucho tiempo antes de que yo entrara a la carrera de medicina, tal vez muchos no lo sepan, pero mi papá también es médico. Mi hermana mayor es pediatra y mi hermana menor está concluyendo la carrera de médico general. Cuando yo era una Paulain muy chiquita, muy pequeñita, tenía aproximadamente 8 añitos, les cuento que me sentaba en la sala de espera del consultorio de mi papá y a mí me la pasaba mucho tiempo. Me gustaba ver mucho cómo las personas que llegaban al consultorio sintiéndose súper mal, con alguna enfermedad, alguna afección, alguna dolencia, salieran sintiéndose completamente diferentes. Yo recuerdo que en ese tiempo me encantaba leer el libro de ciencias naturales, porque ahí explicaban un poquito del cuerpo humano y de su fisiología. Y no es por presumir, pero siempre sacaba 10 en ese tipo de materias. Un día, como cualquier otro, yo estaba sentada en la sala de espera del consultorio de mi papá y recuerdo que llegó un grupo de jóvenes. Según yo, de lo que yo recuerdo, eran extranjeros. Yo estaba chiquita. Eran más o menos 5 y uno de ellos traía una herida en el pie, una como cortada que lo hacía sangrar mucho. Entonces entró a consulta con mi papá. Supongo que dentro de la consulta mi papá lo suturó, lo vendó y se fueron. En ese momento lo único que pasaba por mi cabeza es wow, qué increíble, qué es lo que acaba de suceder. Les juro que en ese momento yo decía, wow, mi papá es un superhéroe. Yo creía que mi papá podía salvar vidas. Y bueno, pues de alguna manera sí. Me quedé súper impactada porque los jóvenes habían llegado súper asustados. La novia del chico que estaba lastimado estaba llore inconsolablemente. Y cuando salieron, pues salieron un poquito más tranquilos y de alguna manera se puede decir que hasta felices. Pasó un tiempo, yo seguía sentada en la sala de espera, pues viendo qué pasaba, y de ellos regresaron con un pastel de agradecimiento a mi papá. Y tengo que decir que decidimos comerlo en la noche. Yo no paraba de pensar en ese momento que mi papá es una persona increíble. Entonces jamás olvidaré ese momento cuando yo dije quiero ser como mi papá. Les juro que ese momento marcó mi vida. Desde esa corta edad yo decía yo quiero ser doctora, yo quiero ser médico. Después de un rato, ya pasando el tiempo, yo siendo chiquita aún, mis papás me preguntaron, oye Paola, ¿qué te gustaría ser de grande? Y me acuerdo perfectamente que yo respondí, yo quiero ser médico cirujano general de urgencias. Así tan chiquita, pero tan específica. Cuando yo era chiquita, yo creía que mi papá tenía todas las especialidades que existen en el área de la medicina. Pensaba que era imagenólogo, pensaba que era cirujano, creía que sabía de todo. Entonces yo le decía, papá, enséñame todo lo que sabes. Yo me acuerdo perfectamente que a esa edad yo tenía mucha curiosidad. Entonces recuerdo un día que le dije a mi papá, papá, yo quiero ver cómo se ven las cosas bajo el microscopio, por favor enséñame. Quiero saber qué significa todo eso. Entonces un día me llevó a un laboratorio de uno de sus amigos. Recuerdo que me enseñaron glóbulos rojos, bacterias, las células de una cebolla, algunos cultivos de hongos y de bacterias, entre otras cosas. Yo realmente estaba maravillada, de verdad que para mí era algo increíble. Entonces desde pequeña empecé a aprender y aprender. Me encantaba y aún me encanta cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona ante las enfermedades. De verdad que nuestro cuerpo funciona de una manera increíble. Recuerdo que mi papá empezó a notar mi encanto por esto, tanto así que me regaló una bata y un estetoscopio. El estetoscopio es esa cosita que ustedes han visto que los médicos usan aquí en el cuello para escuchar el corazón. Se escucha el corazón, también puedes escuchar los pulmones, el tu estomaguito, entre otras partes, pero bueno, la mayoría de las veces es para el corazón. Recuerdo que a veces me metí al consultorio para ver cómo daba las consultas. Y recuerdo que veía a mi papá y cada vez me sorprendía más y más. En ese momento me di cuenta que mi papá, además de ayudar a las personas a sanarlas, las ayudaba en otros aspectos. Entonces realmente volví a pensar, yo quiero esto en mi vida, yo quiero ser como él. Con el tiempo fui creciendo y llegó el día, un día muy importante, el día en el que me llevó a mi primera guardia médica, imagínense. Empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana del otro día. Estaba tan feliz, estaba tan entusiasmada, tan llena de energía que yo no sentía el cansancio en ningún momento. Tenía tanta hambre de aprender. Entonces me le pegué cañón a mi papá y empecé a ir a varias guardias con él. Conocí a muchas personas increíbles y a otras
otras no tanto. Pero al final de cuentas yo estaba con mi papá y estaba aprendiendo muchísimo. Después de un tiempo por fin llegó el momento más esperado, el momento de entrar a la universidad. Por fin aprendería todas aquellas cosas que me encantaban tanto. Recuerdo que la primera clase de mi universidad se llamaba terminología médica. Tengo que contarles algo que ustedes tal vez ya sepan. Toda mi vida yo he sido una persona muy tímida y tardé bastante en hacer verdaderos amigos. En realidad hasta tercer semestre, un año y medio después, logré hacer verdaderos amigos. La mayoría del tiempo yo me la pasaba con mi hermana y con sus amigos que ya eran más grandes. Durante la carrera de medicina aprendí bastantes cosas, además de lo que te enseñan en la carrera. Aprendí cosas que generalmente las personas aprendemos con el paso del tiempo o con los golpes de la vida, por así decirlo. Aprendí a escribir a la velocidad de la luz. Aprendí a lidiar con el cansancio. Aprendí a no comer a mis horas, a desvelarme demasiado y con todo esto aún tener energía para seguir adelante. Los primeros 4 semestres de la carrera de medicina me la pasaba en la universidad. Era como los semestres teóricos, por así decirlo. Recuerdo que cuando iba en primer semestre nos llevaron luego al servicio médico forense, donde aprendimos a suturar con cadáveres. Imagínense, ahí aprendimos un poquito más de anatomía, pero de la anatomía real, no de la que solo ves en los libros. La verdad es que en ese momento de la carrera yo me creía muchísimo porque ya conocía gran parte de la anatomía humana y sabía varias técnicas de sutura. Y la verdad es que estaba muy agradecida con mi papá en esos momentos porque él me había enseñado todo eso. Y por si tenían duda, sí, desde el primer año de medicina ves cadáveres. Después de un tiempo pasé a 5º semestre. Aquí la cosa se ponía más difícil. Había días en los que yo entraba a las 6 de la mañana y salía hasta las 10 de la noche. Esto implicaba que yo tenía pero realmente muy poquito tiempo para descansar. Muy poco tiempo para estudiar. Y ni siquiera se diga para comer. Mi vida se convirtió en algo muy rutinario, que era despertar en mi casa, ir al hospital, ir a la universidad y regresar a mi casa. No tenía nada de vida social, ni siquiera tenía tiempo de ir a visitar a mi familia. El poco tiempo que tenía realmente lo usaba para estudiar o para descansar. En ese momento de la carrera, la verdad es que las cosas se tornaban más y más difíciles. Había muchísimo desgaste emocional y había también muchísimo desgaste físico. La verdad es que es muy difícil de sobrellevar este tipo de cosas. Varios compañeros empezaron a abandonar este sueño y dejaron la carrera. Recuerdo mucho que ya desde ese momento nos decían que teníamos que aprender a hacer bien las cosas, obviamente, porque un mínimo error podía cambiar totalmente la vida de un paciente. Del 7º al 8º semestre conocimos la mayoría de las especialidades médicas. Entre ellas estaba ginecología, oncología, cirugía general, dermatología, neurología, neumología, hematología, infectología, salud pública, psiquiatría, entre otras más y otras más. En ese tiempo a mí me encantaba mucho la cirugía, entonces recuerdo que yo estudiaba demasiado para poder entrar a cualquier cirugía cuando el doctor mismo me lo permitiera. La verdad es que había muchos días difíciles. Había días que yo me ponía demasiado triste porque había materias que se me dificultaban muchísimo, como por ejemplo nefrología. Lloraba y me daban muchísimas ganas de renunciar a este gran sueño, pero me aferraba mucho y no lo hice. Quiero contarles que durante 2 años de esta carrera viví totalmente sola, así que en este tiempo yo tuve que aprender a lidiar con mi tristeza. Aprendí a organizarme para tener tiempo para ir al mercado para hacerme de comer, hacer el aseo de mi casa. Era muy difícil porque realmente esto me quitaba muchísimo tiempo para estudiar. Neta que era una situación súper complicada. También había días cuando yo me enfermaba y me sentía muy sola. Sentía a mi familia lejos y era porque realmente estaban lejos. Pero no había de otra, yo tenía que salir adelante. Superé todos los obstáculos con el paso del tiempo hasta que llegó el momento de la graduación. Pero no se confundan, no crean que cuando haces tu graduación ya terminaste la carrera. Para nada. Aquí te faltan todavía 2 largos años. El internado y el servicio social. Todavía faltaba mucho que aprender y un gran camino por recorrer. Aquí de seguro tú vas a preguntarme, Paola, ¿qué es el internado? Es cuando rotas por 1 año por todos los servicios de un hospital. Rotas en medicina interna, cirugía general, traumatología y ortopedia, urgencias, ginecología y obstetricia, medicina familiar, pediatría. Si se me olvidó alguno, no se me vayan a enojar, es por
por la emoción de grabarles este video. Recuerdo muy bien que el primer servicio por el que roté se llamaba medicina interna. Recuerdo súper bien que entraba a las 6:30 de la mañana. Era un día de guardia. Y salía hasta el otro día hasta las 6 p.m. O sea, un ejemplo, entraba hoy lunes a las 6:30 de la mañana y salía hasta el otro día a las 6:30 de la tarde. En medicina interna me di cuenta que me faltaba demasiado por aprender. En la guardia muchas veces, yo creo que la mayoría, no se podía dormir. Los MIPS o los médicos internos o médicos internos de pregrado somos los más cargados de trabajo en un hospital. Neta que si tú llegabas a dormir más de 1 hora en tu guardia era algo sumamente maravilloso. Después del servicio de medicina interna pasé al servicio de cirugía general. Para mí este fue uno de los servicios más difíciles y más pesados. Era súper cansado. Había días en los que yo estaba posguardia. Esto quiere decir esperando las 6 para poder salir e irme a mi casita a dormir. Faltaban 5 minutitos para poder irme y los doctores me decían: doctora Herrera, vístase porque en 5 minutos tenemos otra cirugía. Y yo no podía decir que no, simplemente me tenía que meter a seguir trabajando, aunque mi hora de salida ya haya pasado. Entonces entraba a la cirugía y terminaba saliendo a las 8 o a las 9 de la noche, más el camino hacia mi casa. En este servicio recibía muchos regaños, como todos, pero a veces los regaños son por cosas que no están en tus manos. Yo creo que este es el servicio en el que más lloré. En el internado aprendí que no solo existen personas a las que tú vas a admirar y que tú quieres ser como ellas, sino que también existen personas que tú vas a decir: definitivamente no quiero ser como tú. Personas que realmente quieren destruir tus sueños, personas que te quieren ver caer, que te quieren ver llorar. ¿Por qué? No sé, ellos sabrán sus razones. Les voy a contar una de las mejores experiencias del servicio de cirugía general. Un día estaba en una cirugía con un doctor muy lindo. Lo recuerdo muy bien, todavía llego a platicar con él a veces. Se llama Jesús Quiroz Medina. Les cuento que él es un excelente cirujano. Recuerdo muy bien que estábamos en una cirugía la cual se había complicado. Les cuento que mi corazón tenía una taquicardia, estaba yo llena de miedo, mi corazón latía rápido, mis manos dentro de los guantes empezaban a sudar, mi mente se empezaba a volver loca. Yo tenía mucho miedo de que me regañaran. Realmente dentro de mí, a pesar de que yo no lo expresaba, estaba preparada para recibir gritos y recibir regaños. Pero para mi sorpresa, nada de eso sucedió. Él estaba muy tranquilo y lo más importante aquí es que nunca me dejó de enseñar. A pesar de que yo era una mujer muy tímida, me atreví a preguntarle: doctor, ¿por qué no se enoja? Y él me respondió lo siguiente. Me dijo: Paola, yo soy el encargado del quirófano y tú estás aprendiendo. Si hay un error en el quirófano, mi deber es enseñarte y mantener la armonía en el quirófano. Yo soy responsable de la cirugía, así como de las acciones de todos los demás. Si algo sucede, es mi responsabilidad sacar todo adelante y que tú aprendas en este proceso. La cereza del pastel fue que terminó su frase diciéndome lo siguiente: a esto se le llama tener control en el quirófano y sobre uno mismo. Yo quedé totalmente admirada, quedé sorprendida. Desde ese día yo no lo dejé de admirar y cada vez que a mí me tocaba operar con él, yo estaba muy feliz porque sabía que iba a aprender y no iba a salir regañada. Y así con el tiempo fui pasando por los distintos servicios, poco a poco, pero también con muy pocas horas de descanso, con realmente muy malos hábitos de alimentación, con mi familia lejos, distanciada cada vez más de mis amigos de la universidad y mis amigos de la prepa. Pero por fin llegó el momento en el que yo logré terminar el internado. Uno de los servicios que más me gustó durante todo mi internado fue el servicio de urgencias. Quiero contarles que este fue mi último servicio. En este servicio realmente me sentía muy cómoda. Aprendí muchísimas cosas. El doctor estaba súper dispuesto a enseñarme de todo el tiempo. La verdad es que esto influyó mucho en mi personalidad, porque aquí aprendí a no perder la calma ante las dificultades. Este aprendizaje es algo que se me quedó para siempre y lo agradezco mucho. Y ahora, mantener la calma ante situaciones difíciles es un rasgo muy específico de mi personalidad. Una virtud, diría yo. En este servicio yo aprendí el manejo del paciente crítico y o grave en el servicio de urgencias. En este servicio, la verdad es que conocí a médicos increíbles. Ellos siempre mantenían la calma, era una característica muy de ellos. No importaba nada a pesar de las difíciles situaciones. Ellos querían enseñarte. Les cuento que también conocí a muy buenas enfermeras y a pacientes realmente fuertes
fuertes, que podían con todo. Se enfrentaban a las enfermedades como verdaderos guerreros. Durante este año hubo muchos gritos, hubo muchas humillaciones, carga excesiva de trabajo, pero por fin logré terminar todo el año del internado. Si tú eres estudiante de medicina, si tú eres médico interno o eres médico pasante y estás pasando por una situación muy difícil o estás pasando por una situación fuerte, si sientes unas ganas extremas de renunciar porque sientes demasiado cansancio, demasiado estrés, demasiada tristeza, recuerda ser fuerte. Recuerda que en algún momento de tu vida esto tiene una gran recompensa. La verdad es que todos los médicos internos, médicos pasantes, médicos residentes tienen una extrema carga de trabajo. Y así como hay médicos y enfermeras muy lindas y muy trabajadoras, habrá otras personas que no estarán dispuestas a ayudarte para nada y serán tristemente una piedra más en tu camino. Te voy a mencionar unas frases que son las más escuchadas por los médicos internos durante su internado. Aquí en este hospital ya comiste, ya desayunaste, ya cenaste, ya te enfermaste y ya te compusiste y ya fuiste al baño. ¿Sabes o no sabes? Ah, no has comido. ¿Tú crees que yo ya comí? Apúrate, apúrate. Hay más cosas que hacer, ándale, apúrate. Aquí se come cuando se puede. En el internado había muchísimos momentos de cansancio, momentos donde no había dormido nada, donde no me daba tiempo de hacer todo, donde había días donde trabajaba más de 36 horas seguidas sin dormir y sin comer bien. Había días que pasaba más de 8 horas sin comer por la carga excesiva de trabajo, donde además de que no comía, había regaños, gritos. Había días donde yo lloraba a escondidas. Era muy difícil, pero lograba tranquilizarme en el baño de un hospital. Me limpiaba la cara, me lavaba y decía, tengo que continuar, no pasa nada. Les cuento que había momentos tan difíciles que yo decía, ya quiero renunciar, ya no puedo más, estoy muy cansada, tengo sueño, tengo hambre. Les cuento que los médicos internos, los médicos pasantes y los médicos residentes ganamos muy poquito dinero. Y no es broma, hay médicos y hay enfermeras que nos pedían que les compráramos refrescos y desayunos, pasteles y entre otras cosas para que ellas nos pudieran ayudar, o mínimo para no ponernos el pie. Había días muy difíciles en los que yo pensaba en qué momento mis ganas de ser doctora, mis ganas de ser una médico, mis ganas de sanar, mis ganas de ayudar a las personas, mis ganas de aprender más como esa niña que yo era, se convirtieron en humillaciones, en ganas de llorar y llorar y llorar a escondidas y más que nada de renunciar. Yo no sabía en qué momento había sucedido ese cambio en mí. Claro que esto no sucedía con todas las personas. Había veces que yo conocía médicos increíbles y enfermeras increíbles. En este momento del internado yo conocía a un cardiocirujano increíble. Él se llamaba Rafael Borrego. Me acuerdo mucho de él porque él nos daba clases sin importar la hora. Algo increíble de él es que nos decía, vamos a entrar a una cirugía de apéndice, por poner un ejemplo. Si tú te sabes la técnica, en una hora lo pasamos y tú haces la cirugía. Obviamente lo hacíamos bajo su supervisión, pero esto era algo increíble para todos los internos. Era un aprendizaje increíble. Era respirar nuevamente, era un nuevo aire y ganas de continuar. Esta sensación de tristeza y de ganas de rendirse que les había contado anteriormente lo compartíamos la mayoría de mis compañeros y yo. Sentíamos exactamente lo mismo, pero entre nosotros encontrábamos empatía y calidez. Nos apoyábamos y así lográbamos terminar. Por fin terminé el internado y me fui a mi servicio social. Lo hice en un lugar un poco lejano, me quedaba como a 1 hora y media más o menos de mi casa. Les cuento que en mi servicio social yo entraba el lunes a las 7 de la mañana y salía hasta el sábado a las 2 de la tarde. O sea, yo me tenía que quedar ahí a dormir todo el tiempo. Y aparte en la tarde tú no podías salir a tu centro de salud, no podías como que salir al parque, salir a tomar un refresco, no, te tenías que quedar ahí encerrado. Porque ¿qué tal si llegaba una urgencia? No, tú tenías que estar ahí. Pero bueno, sigamos platicando sobre esto. A mí me tocó que yo daba la consulta de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Luego yo tenía 2 horas libres y regresaba de 4 a 6 de la tarde. Pero la mayor carga de trabajo no era atender a los pacientes, era la gran cantidad de papeleo que tenía que hacer. Había días que terminaba entre el 9 y 10 de la noche de tanto papeleo que tenía que hacer. Pero obviamente tengo que decirles que yo en ese centro de salud tenía saturación total de consulta, o sea, lleno de papeleo y lleno de consulta. Claro, ahí ya cambiaba la cosa. Me encantaba la consulta porque yo estaba solita, sin supervisión y sola con el paciente, eso me encantaba. Pero el papeleo era algo
sumamente estresante. Durante ese tiempo aprendí muchísimo, pero también me llegué a sentir muy sola muchas veces. Había días en los que yo llegaba a ver de 50 a 60 pacientes al día, y aparte de eso yo tenía que ver las urgencias. O sea, esos eran mis pacientes citados, 60 pacientes citados más las urgencias. A todos los pacientes, incluso a las urgencias, yo le tenía que hacer expediente, receta, revisar muy bien a mis pacientes, además de eso dar talleres de salud y lograr metas en varios programas. Y no crean que eran 1 o 2 programas, eran muchos programas, de verdad eran demasiados programas. Era algo, la verdad, demasiado cansado, pero aún así llegué a terminar mi servicio, el final de esta carrera. Ustedes pueden verme en el canal de Amor Eterno, en los inicios del canal Mi Consultorio, donde yo hacía mi servicio social. La verdad es que estoy muy feliz por haberlo logrado. Créanme que me queda mucho por delante. Las cosas no terminan aquí. Sé que muchísimas personas se enojan y se ponen loquillas cuando les platico yo soy médico o de mi carrera. Siempre recibo muchísimas críticas, muchísimo hate, pero pues, ¿qué más da? Los sueños se cumplen y la gente siempre va a hablar. Todas las personas estamos expuestas a las críticas, incluso si no haces videos. Y gracias a todo esto, gracias a mi carrera, he aprendido a andar por la vida con una mente muy liviana. Por el momento me estoy dedicando a YouTube. La verdad es que siento que el universo me dio esta gran oportunidad, la oportunidad de hacer videos, de enseñar y orientar a las personas por este medio, de trabajar por este medio, de conocerlos a ustedes por este medio. Y si la vida y el universo o Dios me dio esta oportunidad, no la puedo desaprovechar. Tal vez llegue el momento en el que yo sea 100% médico, o tal vez no. Por lo mientras trataré de compartir un poco de mis conocimientos por este medio. Y les cuento que siempre voy a seguir estudiando y actualizándome, porque es algo que siempre me ha gustado mucho. Y bueno, ya por último, si tú estás estudiando medicina, quiero decirte que a veces es muy complicado. Yo lo sé, nadie lo sabe como yo. De verdad, a veces es sumamente difícil y sumamente cansado. Habrá días que sentirás que el cansancio se apodera de ti y quisieras seguir durmiendo y renunciar a todo. Yo sé que a veces hay falta de motivación, pero quiero decirte que siempre hay otros días, otros tiempos, hay otras personas, otras oportunidades y otras historias que hacen que este camino valga la pena. Recuerda que habrá nuevas sorpresas, nuevos comienzos, nuevas oportunidades y nuevas coincidencias que la vida te va a dar. Y esto puede cambiarte la vida si tú así lo deseas. La verdad es que todavía me queda demasiado por contarles. Experiencias buenas y malas de mi universidad, de mi internado, de mi servicio social. Experiencias buenas y malas con médicos y pacientes. Dime aquí en los comentarios si te gustaría que platicara más sobre eso. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, pero más que nada te haya servido. Aquí te dejo todas mis redes sociales para que me sigas y sigamos platicando si tú así lo deseas. Te mando muchos besos, no olvides que te quiero mucho. Me hace realmente muy feliz que estés aquí.